En este video vamos a hablar de los extremos relativos de una función. Cuando hablamos de extremos relativos de una función, son esos puntos donde se alcanzan máximos y mínimos locales o globales. Entonces, son esos puntos que nos interesan averiguar en una función, cuando la función alcanza los valores que pueden ser menores que los que están cerca o mayores que los que están más alrededor. La idea de este video es aprender a identificarlos y a clasificarlos. Con clasificarlos me refiero a decir cuáles son mínimos, cuáles son máximos y cuál de ellos es el máximo global y mínimo global. La diferencia entre local y global es que un mínimo local es aquel elemento que es más pequeño que los que tiene cerca, pero no podemos asegurar nada de los valores que están muy lejos de él, es decir, de todos los valores sobre el dominio. Mientras que en un máximo o mínimo global se cumple que su característica, bien sea máximo o mínimo, sí se cumple para cualquier punto en el dominio de la función. Para que el ejercicio sea más fácil, vamos a trabajar con una función de manera explícita. Vamos a trabajar con la función f de x igual a x al cubo menos 3x. Esta función para x que pertenezca a menos 2, 3. Vamos a través de con una función que tenga una restricción en su dominio. Ahora, el procedimiento para hallar los máximos y mínimos relativos directamente a sus extremos relativos es muy sencillo. Es usar el criterio de lo que es un punto crítico. Cuando nosotros hablamos de los puntos críticos, hablamos de estos valores A que están en el dominio que cumplen dos condiciones o una de las dos condiciones. La primera posibilidad para hacer un punto crítico es que cumpla f' de A sea igual a 0. La otra posibilidad que tenemos es que f' de A no exista. Si cumple alguna de las dos características, podemos asegurar que es un punto crítico. Y cuando nosotros tengamos esos puntos críticos, pues sobre ellos vamos a aplicar algún criterio para determinar si es un punto máximo, un mínimo, máximo global o mínimo global. Entonces trabajemos con esta función. Lo primero que podemos apreciar es que como la función está definida en el intervalo cerrado menos 2 y 3, en el menos 2 y en el 3 no va a estar definida la derivada, porque para nosotros definir la derivada tenemos que tomar un límite acercándose a un valor. Y como estamos restringiendo la función, no nos podemos acercar por cualquier lado al 2. Entonces, inmediatamente, nosotros podemos decir que menos 2 y 3 son puntos críticos. Pues la derivada no existe en esos puntos. Prima de 2 de menos 2 y f' de 3 no existe. Esto es debido a la restricción del dominio. Si no hay la restricción del dominio, nosotros sabemos que sí existe la derivada ahí, pero en este punto, como hay restricción de dominio, ahí no va a existir la derivada. Y ahora pues miremos en qué puntos cumple que f' de A es igual a 0. F' de x es igual a 3x al cuadrado menos 3. ¿Y qué pasa si tenemos 3x al cuadrado menos 3 igual a 0? Nosotros de aquí tenemos que pasamos a dividir el 3, tendríamos x al cuadrado menos 1 igual a 0. Y de acá tenemos que x es igual a más o menos 1. Es decir, nuestros conjuntos de puntos críticos van a ser el menos 2, el menos 1, el 1 y el 3. Estos son nuestros 4 puntos críticos. Y sobre estos vamos a determinar cuáles son máximos o mínimos. Para eso vamos a usar el criterio de la segunda derivada. ¿Qué nos dice el criterio de la segunda derivada? Que si f segunda de A es mayor a 0, entonces A es un mínimo. Y que si f segunda de A, entonces es mínimo local, es menor a 0, entonces A es un máximo local. ¿A dónde podemos aplicar este criterio? Específicamente al menos 1 y al 1. ¿Por qué? Porque la segunda derivada del menos 2 y el 3 tampoco va a existir por la misma restricción del dominio que tenemos. Entonces iniciemos. ¿Cuánto valdría f segunda de menos 1?
Para mirar cuánto es f segunda de menos 1, tenemos que calcular la segunda derivada. Y la segunda derivada de x es igual a 6x. Entonces, f segunda de menos 1 es igual a menos 6. Y entonces de eso tenemos, por la condición que tenemos acá arriba, menos 1 es un máximo local. Podemos mirar también f segunda de 1, que sería igual a 6. Y ahí tendremos que 1 es un mínimo local. Y ahora, ¿qué hacemos para clasificar los otros dos puntos? Lo que debemos hacer para clasificar los otros dos puntos es evaluarlos. Podemos mirar la monotonía, podemos hacer un bosquejo de la función. Nosotros sabemos que esto es una función cúbica. Entonces, el bosquejo de esta función cúbica se vería a grandes rasgos, y ahí falta un poco, sería algo de este estilo. Ahora, nosotros sabemos que lo que acabamos de hallar son el menos 1 y el 1, que van a coincidir con estos dos valores que tenemos aquí. Y estamos restringiendo la función. Entonces, todo esto depende del análisis que uno haga. Como estamos restringiendo la función va a estar definida exactamente así, en un intervalo así, a partir de este valor hasta algún valor de esta forma. Y de ahí uno puede ver que el menos 1 también va a ser mínimo, digo que el menos 2 también va a ser un mínimo, y el 3 es un máximo. Pero ¿cómo saber si es de esta forma o también podría ser algo de este estilo? ¿Sí? En ambos casos estamos simulando la idea de una cúbica, pero la diferencia es que acá el menos 2 es mínimo global porque es más pequeño, y en este caso el mínimo global es el 1. La manera de determinarlo simplemente es evaluando los valores que tienen y comparando. Entonces nosotros podemos calcular f de menos 2, f de menos 1, f de 1 y f de, permítanme que no recuerdo hasta dónde restringí, y f de 3. Y cuando evaluamos nosotros en la función, obtenemos que f de menos 2 es menos 2, f de menos 1 es 2, f de 1 es menos 2 y f de 3 es 18. Y ya teniendo estos valores, podemos decir que 18 es el máximo global, pues es el valor más grande que se va a alcanzar entre los puntos críticos. Y entonces tiene el máximo global. Es el valor 18 que se alcanza en el punto 3, es decir, en el punto 3,18. El mínimo global, en este caso, lo comparten con los otros dos valores. Estos son mínimos globales. Son en el punto menos 2, menos 2 y en el punto 1, menos 2. Y tenemos que este menos 1 era solamente un máximo local. En el punto menos 1, y de esta forma, usando el criterio de la segunda derivada, se determinan extremos relativos y se clasifican.